Hola chicos, espero que se encuentren bien. Voy a pasar a explicarles el trabajo práctico número 13 de Introducción a la Química, en donde vamos a empezar un tema nuevo que es química de los alimentos. En el punto 1 del trabajo se pide la definición de macromolécula, esa parte se las dejé en el resumen, en donde ustedes van a ver que una macromolécula, como su nombre lo indica, es una molécula de alto peso molecular, ¿sí? Que está formada por muchos átomos y que generalmente se forma por la repetición de monómeros, dando origen a un polímero. En el punto 2 se piden las diferencias principales entre los grandes grupos de macromoléculas que son proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Solamente vamos a ver las grandes diferencias a grandes rasgos porque las diferencias químicas las vamos a ir viendo en los trabajos siguientes, ¿sí? Vamos a ver que las proteínas tienen una composición de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre, los lípidos carbono, hidrógeno y oxígeno, y los hidratos de carbono, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? La función de las proteínas va a cumplir una función estructural, ¿sí? Forman estructuras en el cuerpo. Y también va a regular procesos biológicos. Pueden ser enzimas, por ejemplo, que seguramente lo habrán visto en biología. Los lípidos van a generar energía, pero esa energía va a estar disponible a largo plazo. Después lo vamos a ir analizando cuando vayamos viendo los diferentes grupos. Y los hidratos de carbono también aportan energía, pero esa energía va a ser a corto plazo. Después van a ver que en la parte teórica yo les dejé ejemplos, pero los ejemplos se les van a pedir en el punto 3 del trabajo, donde para proteínas, lípidos e hidratos de carbono van a tener que mencionar 6 alimentos para cada uno. ¿Qué ejemplos puedes dar para las proteínas? Todas las carnes son proteínas. La leche, el queso, etc. ¿Sí? Entre los lípidos principales van a tener grasas y aceites. Ustedes pueden ir dando ejemplos de esto. Por ejemplo, en grasas pueden poner helado, ¿sí? Acá cuando dicen leche pueden poner yogur. En los hidratos de carbono van a tener a los azúcares que podrían dar a cualquier ejemplo de golosinas, a las pastas, y ahí podrían poner a todas las pastas, al pan, y podrían poner a cualquier panificado, torta, facturas, ¿sí? Y así van a dar 6 ejemplos de alimentos para cada grupo en el punto 3. En el punto 4 yo les dejé la información nutricional de un alimento. Para ser más exactos, de un alfajor que todos conocemos. Esta información nutricional nosotros tenemos que aprender a leerla. Van a ver que lo primero que se pide en el punto A es el valor calórico o las calorías que aporta ese alimento, ¿sí? Después se le pide cuál es el concepto de calorías, que lo van a buscar, y cuál es el valor diario recomendado de calorías. Esto, por si no lo encuentran, el valor diario aproximado es de 2000 kilocalorías, ¿sí? Eso quiere decir que por día tendríamos que estar consumiendo 2000 kilocalorías. Después se le pide la cantidad de grasas totales que aporta, la diferencia entre grasa trans y grasa saturada, la cantidad de proteína y la cantidad de hidrato de carbono, todo de la información nutricional de ese producto. En el punto 5 se les pide que hagan un registro alimentario. ¿Cómo van a hacer un registro alimentario? Van a poner desayuno, almuerzo, merienda y cena de una semana completa que ustedes ingieran, ¿sí? No sé, ponen desayuno de lunes, por ejemplo, si empezaron el lunes, ¿no? Y van a anotar todo lo que comieron el lunes en desayuno, almuerzo, merienda y cena. Si no desayunaron, lo tachan. O si no almorzaron, lo tachan. Y si no, anotan todo lo que comen. Y así para 5 días de la semana. ¿Qué es lo que van a hacer con este registro? Van a decir cuál es el alimento de toda la semana que más proteína les aportó,
cuál es el alimento de toda la semana que más hidratos de carbono aportó y cuál es el alimento de toda la semana que más lípido aportó. Por ejemplo, supónganse que yo hago un registro y digo que el alimento que más proteínas me aportó en la semana fue comer pollo al horno, ¿sí? El pollo es una proteína y para mí ese fue el que tenía más proteínas. ¿Cuál es el que más hidratos de carbono me aportó? Supónganse que comí una factura. Bueno, en ese caso la factura va a ser el que más hidrato de carbono aportó. ¿Cuál lípidos? Y si comiera helado, por ejemplo, sería un lípido, ¿sí? Y el último punto, el punto 6, van a poner una foto de un desayuno. Cualquier desayuno. Un día que se levanten con ganas de sacarle una foto, van a poner la foto de su desayuno. Supónganse que mi desayuno fuera un vaso de leche, una fruta cualquiera, supónganse una manzana y una tostada con queso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esa foto? Tengo que decir cuál es el que más o cuáles son los alimentos que me aportan proteínas. Entonces pongo proteínas y qué alimentos me aportaron proteínas. Y en este ejemplo que yo les estoy dando, las proteínas le aportan la leche y el queso de la tostada. ¿Sí? ¿Qué alimentos me aportan lípidos? Y contenido de lípidos tiene el queso, por ejemplo. ¿Sí? De este desayuno, ustedes van a considerar el que ustedes pongan. Y por último, ¿cuáles me aportan hidratos de carbono? Y recuerden que los hidratos de carbono están dados por los panificados, ¿sí? Las cosas derivadas del pan. En este caso, los hidratos estarían dados por la tostada, ¿sí? Y así van a analizar su desayuno. Bueno, cualquier duda que tengan del trabajo, me consultan.